Bueno, hoy vamos a continuar hablando de la integral de línea. Ayer platicamos de dos situaciones que nos llevan como a calcular la misma integral sobre un intervalo a, b. Y después de eso, pues pusimos esta definición, que todo pues se calcula, esto de integral de línea es a lo largo de una curva. La curva pues la estamos denotando por gamma. Y pues siempre pedimos que sea suave por pedazos. Con gamma minúscula nos referimos a la función que parametriza esta curva. Entonces, que la función sea suave por pedazos, pues es que puedes partir el intervalo a, b en subintervalos donde la función es de clase C1. Entonces, bueno, para esta curva gamma, si tú tienes una función que está definida de gamma a los reales, que ahí la interpretación que podemos darle, pues es en el caso de que la curva gamma represente un alambre. Entonces, en cada punto tienes definida F como la densidad del alambre en ese punto. O también en nuestro otro ejemplo, pues esta curva gamma podía ser cualquiera en R2. Y entonces, en cada punto, la función F lo que te daba, pues es la altura de cierta barda que está sobre esa curva. Entonces, para esta función que va de la curva gamma en R, estamos definiendo la integral de F sobre gamma, que depende de la parametrización que tomemos. Entonces, esta está indicada aquí. Y la definimos como la integral sobre el intervalo a, b de esta función, la composición de gamma con f por la norma de gamma prima. Entonces, caso particular, cuando la función f es la constante 1, pues nada más te queda gamma prima de t y eso, la norma de gamma prima, si calculas esta integral, lo que representa pues es la longitud de la curva. Entonces ayer pues decíamos que queríamos revisar qué tanto depende el valor de esta integral de la parametrización que tú tomes. Entonces antes de revisar eso, vamos a ver dos resultados muy simples. Bueno, antes del teorema, esta notación que estamos poniendo aquí, pues tiene mucho que ver con lo que se calcula, ¿no? O sea, aquí es la F, pero la composición con gamma, y de este lado, pues la D gamma, pues es porque te aparece justo la derivada de gamma. Entonces, cuando veamos la otra integral de línea sobre para una función que ya no sea escalar, sino vectorial, pues también la notación nos va a sugerir la operación que se tiene que hacer. Entonces, el primer teorema, pues te dice que esta integral de línea pues, es lineal, ¿no? Es un operador lineal porque, pues si tú tomas dos funciones continuas definidas en esta curva gamma, entonces la integral de línea de la función alfa f más beta g, o sea, esta combinación lineal, pues es igual a alfa por la integral de f más beta por la integral de g. Entonces, abre sumas y saca escalares este operador que estamos definiendo. Bueno, aquí vamos a poner que la demostración de este resultado pues, es ejercicio. Digamos que ya regresamos a hacer algunas demostraciones que no son tan largas, pero pues esta es muy sencilla de realizar. Que finalmente, pues, o sea, comenzarías aplicando la definición. Entonces nada más es, pues, primero separar la suma de las funciones, porque eso se puede hacer, pues, nuestra definición de suma de función. Y luego, pues ya, como esta es una integral en el intervalo a, b, pues ya sabes que ese tipo de integrales, pues sí separa sumas y saca escalares. Sería nada más como ir paso a paso aplicando las propiedades.
Bueno, esa es una propiedad que yo puedo separar la suma de funciones o el producto por constantes. Y la otra cosa que puedo separar es si yo calculo la integral sobre dos curvas. Entonces, ayer definimos una operación cuando tú tienes una curva gamma y su punto final coincide con el punto inicial de otra curva delta, pues esta tiene su parametrización gamma minúscula, esta es delta minúscula, son las funciones que parametrizan cada curva. Y bueno, si estas se pegan bien, o sea, en el punto final de una es el punto inicial de la otra, pues habíamos definido una operación, o sea, una nueva parametrización que es la alfa más delta. Entonces, lo que dice este resultado es que si yo quiero calcular la integral sobre la unión de las dos curvas, siempre y cuando esté bien definida esta operación, pues entonces la integral de la función f, que depende de la parametrización gamma más delta, se puede calcular por separado como la suma de las dos integrales, la de f con respecto a la parametrización gamma más la de f con respecto a la parametrización delta. Este resultado, pues sí lo vamos a demostrar nosotros aquí. Entonces, bueno, para la demostración de este resultado, pues vamos a recordar cómo se definía esta parametrización del conjunto completo, o sea, de la unión. Entonces, bueno, esta es la definición que pusimos ayer. Gamma está en el intervalo A, B, delta está en C, D. Y lo que estamos haciendo es simplemente comenzar con la función gamma definida así tal cual en el intervalo A, B. Y esta segunda parte, pues lo único que se hace es como si tú colocaras el otro intervalo, el C, D, lo trasladaras aquí para que comience en B. Entonces es B, B más D menos C y ya pues, esta operación de aquí adentro pues es para que sí esté bien trasladada la función. Entonces la pongo aquí porque pues se va a usar para la demostración. Bueno, vamos a dejar esto. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer esta demostración. Primero, bueno, yo puedo comenzar con la integral de línea de f, pero para la parametrización suma, o sea, sobre todo el conjunto. Y eso por definición, pues es la integral desde a hasta este número, b más d menos c, de la función f, pero compuesta con esta función suma, multiplicado por la derivada de, bueno, la norma, perdón, de la derivada de la función suma. Entonces esta nada más es la definición de nuestra integral de línea. Y ahora, pues como quiero separarla en la integral sobre gamma más la integral sobre delta, pues lo primero que podemos hacer es separar estos dos intervalos, o sea, verlo como integral desde a hasta b más la integral de b a b más d menos c. Entonces eso es lo primero que puedo hacer, separar los intervalos usando propiedades de la integral en los reales. Y ahora esta primera integral, pues la función gamma más delta en el intervalo a, b está definida como gamma. Entonces todo esto pues lo puedo cambiar nada más por gamma de t. Y aquí pues también sería gamma prima de t. Eso es lo que puedo hacer en la primera. Y en la segunda, pues de manera similar, gamma más delta está definida en este intervalo como delta, pero evaluado en todo este número. Entonces, pues, siguiente paso, puedo ahí aplicar la definición de la función en cada subintervalo, ¿no?
Ahora, ¿qué sigue? Pues esta integral del lado izquierdo ya es tal cual la integral de línea de f sobre la curva gamma parametrizada por gamma minúscula, ¿no? Entonces, esta primera integral ya la tengo, que es pues, la integral que quería, ¿no? La segunda, pues ya estoy todavía en este intervalo y para verla como la integral sobre delta, según la parametrización delta, pues me gustaría que el dominio sea el intervalo c, d, ¿no? O sea, que este intervalo pues sí coincida con dominio de la otra parametrización. Y entonces para eso, pues lo que podemos hacer es un cambio de variable. O sea, para que todo este número pues ya se convierta, digamos, en S. Entonces el cambio de variable que vamos a hacer para ya modificar el intervalo y también pues, esto que está aquí adentro, es que vamos a llamar S a T menos B más C. Entonces, si hago este cambio de variable, pues aquí ya me quedaría, a ver, vamos a ver, esta parte es f de delta, pero evaluada ya en S, por delta prima, evaluada en S, y en este caso, pues como S prima es igual a T prima, porque nada más aquí difieren por una constante, pues lo único que tendría que agregar es ds. Y bueno, me falta cambiar los intervalos, ¿no? Cuando t es igual a b, pues aquí se cancelaría la b y me queda c. Y cuando t es todo el número de arriba, pues se cancelan b y c y me queda d al sustituir aquí. O sea, pues ya el intervalo sería c, d. Y esta función que me quedó ahora en la integral, pues ya ahora sí coincide nuevamente con la manera en que definimos la integral de línea. Lo dejo igual. Y la otra sería integral sobre la curva delta de f con respecto a la parametrización delta minúscula. Entonces con eso pues ya tendríamos que la integral sobre la unión bajo esta parametrización suma, pues es igual a la suma de las dos integrales. Entonces, pues esta propiedad es importante, igual que la otra, porque pues lo que me ayuda es que si tú tienes pues una cantidad finita de parametrizaciones que ahí se van pegando las curvas de manera correcta, pues no tienes que estar definiendo la función suma de las parametrizaciones para poder integrar, sino que más bien pues haces cada integral por separado y sumas, ¿no? Como debería ser. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario que tengan? Yo sí tengo una pregunta. ¿Lo de continuo no se usó? La de la F. Pues para poder definir ahí bueno, calcular esta integral, pues si la f no sabes que sea continua, pues ahí todavía no estaríamos seguros de que esta función
fuera integrable, ¿no? O sea, no solo esta, sino así desde nuestra definición. Entonces, bueno, lo de la continuidad de f y que gamma prima también es continua porque esta pues es de clase, bueno, de clase C1 por pedazos, pues es lo que nos ayuda a garantizar desde el inicio que esta función sí es integrable sobre el intervalo. ¿Sí está bien? Sí, Sí, así ya en las propiedades del teorema, bueno, lo que estamos haciendo en esta demostración, pues ya fue aplicar propiedades de la integral en el intervalo contenido en los reales, pero digamos que en la definición es donde pedimos que la f sea continua para garantizar la integrabilidad. Bueno, la f y la derivada de la parametrización, ¿no? Por pedazos. Entonces, bueno, ya que tenemos estas dos propiedades de la integral de línea, pues ahora sí vamos a intentar responder esta pregunta de pues, qué tanto depende el valor de la integral de la parametrización que tú tomes. Entonces, algo que habíamos mencionado ayer, pues es que es seguro que sí depende de la parametrización gamma en el sentido de que si yo tengo una primera parametrización que solamente me describe esta trayectoria y pues hay otra parametrización que lo que hace es recorrer varias veces el mismo camino, pues tan solo con ir, bueno, con repetir un pedazo estarías como que calculando dos veces la misma integral que habías calculado con la primera parametrización. Y entonces ahí lo que comentaba, pues es que podrías pensar en restringirte a funciones inyectivas, o sea que nada más recorran la trayectoria una sola vez. En ese caso, pues lo que pensaríamos es si influye o no la velocidad con la que se recorra la curva, ¿no? O sea, tú puedes recorrer, por ejemplo, este camino por medio de la función gamma de t igual a t, ¿no? Que sería como velocidad constante. Y podrías tener pues otra parametrización que sea, no sé, t cuadrada, t cuadrada, ¿no? Entonces, sigues, si te tomas de 0 a 1, en ambos casos, sigues recorriendo la misma trayectoria, pero con distintas velocidades. Aquí es constante y aquí pues depende del punto t. En ese caso, ¿ustedes qué piensan? ¿Que nos debería dar el mismo valor la integral? ¿O puede influir la velocidad con la que recorre la curva? ¿Qué dice su intuición? No dice nada. Si depende, no depende. Por mayoría de votos de uno contra abstención de todos los demás. Bueno, ya son dos. Ya es más claro el ganador que no depende de la velocidad. Entonces, bueno, en lugar de restringirnos a funciones inyectivas en este sentido, porque pues podría ser, por ejemplo, que
Si estás pensando en que esta curva está contenida en R2, pues que se cruce en estos dos puntos como que no va a influir demasiado. Entonces, más bien vamos a hacer como un caso más general de que si yo, por ejemplo, pues tengo una curva que si hace esto de ir, regresar, luego volver a irse, a que este camino pues lo recorras en varias ocasiones. Y tengo otra que hace exactamente lo mismo, pero a distinta velocidad, pues mientras recorran la misma trayectoria, también pensaría que eso no influye en el valor de la integral. O es más, puedes recorrerla de la misma forma, pero en sentido opuesto. Y entonces ahí también, pues no debe de cambiar la integral, porque sigo recorriendo lo mismo, nada más que a distinta velocidad. Bueno, eso es lo que dice el siguiente teorema. O sea, tienes una curva suave por pedazos, como siempre, una función continua definida en esta curva gamma en los reales, es una función escalar. Y entonces tomas dos parametrizaciones, gamma y delta, cada una pues con su propio intervalo de dominio. Y bueno, lo que cumplen estas dos parametrizaciones es que existe una biyección entre sus dominios que hace que cierto diagrama conmute. Entonces, bueno, antes de ver esto de la demostración, pues pensemos en diagrama conmutativo. Entonces tienes por acá, digamos, la función que va de A, B. Entonces esta va a dar a la curva gamma. Tienes otra parametrización, que es la de C, D, que ya se fue luego el intervalo. Entonces cada una por separado, pues es parametrización. Aquí está delta y gamma. Y entonces lo que dice el teorema, la hipótesis es que entre los intervalos pues hay una biyección. Esta biyección es la alfa. Y entonces tienes la conmutatividad de este diagrama, ¿no? Que la delta es igual a alfa compuesta con gamma. Y esta alfa, pues lo más importante es que es biyectiva. Bueno, y aparte de clase C1, ¿qué quiere decir eso? Pues si tienes esta función biyectiva entre los dos intervalos, nuevamente, como comentábamos ayer, que tendría que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y entonces, ¿eso cómo influye aquí? Pues que, por ejemplo, si tú te fijas en la parametrización gamma, a ver, aquí está. Digamos que gamma lo que hace es recorrer esta curva así, luego aquí, no sé, se puede regresar, quién sabe qué haga, y en algún momento pues llega ya a este punto, ¿no? Entonces va como en este sentido. Y aquí pensando en el intervalo igual que se recorre de izquierda a derecha. Entonces, si la función es estrictamente creciente y biyectiva, pues lo que va a suceder es que a la hora de componer, pues vas a hacer el mismo recorrido. O sea, si aquí te regresas bajo gamma, pues en la composición también va a pasar eso. Lo único que cambia, pues es la velocidad en la que se recorre este intervalo y por lo tanto, pues la curva, en el caso de que sea estrictamente creciente. Si es estrictamente decreciente, pues entonces este intervalo ya se va a recorrer desde B hasta A, y entonces aquí arriba vas a hacer el mismo recorrido, pero en sentido opuesto, ¿no? Y con velocidad tal vez diferente igual, dependiendo de cómo sea alfa. Entonces esto de la biyección, pues es lo que te dice que sí se recorre como de la misma forma, pero no sabemos a qué velocidad cada una, ni en qué sentido.
Pero mientras pase eso, las dos integrales sí nos van a dar el mismo resultado. Entonces lo único que necesito es que el camino sí sea el mismo, ya sea en igual sentido o en sentido opuesto. Entonces este teorema, pues vamos a intentar demostrarlo también. Entonces lo primero que había dicho es que si alfa es biyectiva, pues tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente por ser de clase C1. Bueno, por ser continua tendrías esa propiedad. Y bueno, en términos de la derivada, dirías que la derivada siempre es mayor o igual a cero o siempre es menor o igual a cero. Esto lo habíamos pues, mencionado en nuestra definición de las reparametrizaciones. Ahí, como sugerencia, pues esta propiedad que pues nada más tiene que ver con intervalos, o sea, con una función de R en R, pueden intentar también demostrarla como para que si no hacemos tantas demostraciones en este curso no nos quedemos oxidados y ya no sepamos ni siquiera hacer cosas de cálculo 1. Entonces vamos a usar esta propiedad. Nuestra demostración pues tendría que hacerse dependiendo de cada caso. Entonces nos vamos a concentrar en el segundo caso y el primero pues ya sería análogo. Se pueden ver qué es lo que cambia. Entonces vamos a suponer que la derivada siempre es menor o igual a cero. La derivada de alfa. Y entonces si la derivada es menor o igual a cero, que significaría que esta función es decreciente, pues el punto C tendría que ir a B y de A, o sea, se invierte ahí el orden. Ya que tenemos esto, pues vamos a intentar relacionar las dos integrales. Entonces, a ver, por definición, pues la integral bajo la parametrización gamma es esta de aquí, ¿no? En el intervalo A, B, la composición por norma de gamma prima. Y ahora, para poder relacionarla con la otra función, pues ahí es donde entraría la función alfa. Entonces, ¿cómo puedo meter alfa? Pues el t está aquí en el intervalo A, B. Y entonces t, pues lo que voy a hacer es pensar que viene de un punto S de este lado. O sea, cada t es alfa de S, ¿no? Entonces vamos a hacer nuevamente un cambio de variable. T lo vamos a definir como alfa de S. Pues alfa tiene derivada continua, entonces pues sí puedo aplicar ahí el teorema de cambio de variable. Entonces vamos a definir aquí considerando el cambio de variable t igual a alfa de S. Entonces, pues aquí, ¿qué sucede? Aquí este t ya es alfa de S, este t también. Y en este caso, pues dt es alfa prima de S por ds. Entonces aquí pues sí entraría este elemento, ahí, multiplicando lo que tenía en la sustitución. Y ahora el intervalo, pues ¿qué pasa con el intervalo? Sabemos que alfa de C es B.
Entonces, cuando S es igual a C, pues T es B, e igual alfa de D es A. Aunque está muy feo. Entonces, el intervalo pues se movería a D y C, los límites de integración. Para poder llegar a la otra integral, pues el intervalo correcto es C, D, ¿no? Entonces, lo primero que puedo hacer pues es invertir el intervalo, ¿no? Entonces, la integral cambia de signo. Y ahora, a partir de aquí, pues lo que quiero es llegar a la integral correspondiente con la función delta. Entonces, hay que recordar que delta es alfa compuesta con gamma. Entonces, aquí ya tengo alfa compuesta con gamma. Aquí también, pues está alfa, pero compuesta con gamma prima. Entonces, me gustaría que apareciera la derivada completa. Bueno, lo primero que voy a hacer es este signo menos. Vamos a ponérselo alfa prima. Déjenme copiar todo esto. Que las modificaciones pues van a ser como menores. De hecho, yo creo que vamos a ponerlo varias veces y ya se va modificando cada paso lo necesario. No sé cuántos pasos necesitemos, pero a ver si ya con estos. Ahí está. Entonces nos quedamos en que cambiamos el orden del intervalo y entonces agregamos este signo menos. Este menos, decía, lo voy a poner con la derivada. Aquí le agregamos el menos. ¿Por qué razón? Pues estoy en el caso de que alfa prima siempre es negativa. Bueno, menor o igual a cero. Y entonces, pues si le agrego este signo menos, esto ya coincidiría con el valor absoluto de la derivada. Que la función alfa, como va de intervalo en los reales a los reales, pues este alfa prima es un número real. Y entonces, pensándolo como escalar con respecto a la norma, pues lo puedo meter ya a la norma de este vector. Entonces, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es este alfa prima, pues incluirlo aquí adentro. Porque pues saldría con valor absoluto, que es el paso anterior. Y bueno, ¿por qué lo quería meter? Decía para que aquí ya tenga ahora sí la derivada de la composición completamente, o sea, según la regla de la cadena, ¿no? Gamma prima evaluada en alfa de S por la derivada de alfa. Entonces, ahora sí, ya que tengo la derivada completa, según regla de la cadena, pues este alfa compuesto con gamma se convierte en, ay, gamma no, delta. Y esta derivada, pues es la derivada de delta. O si quieren, podemos poner hasta un paso adicional. Que lo de adentro de la norma es la derivada de la composición, ¿no? Lo que decía de la regla de la cadena. Entonces ya en el siguiente paso, pues ahora sí cambio estas dos composiciones por la función delta.
Sería integral de C a D de f de delta por la norma de delta prima y esto pues ya como estoy en el intervalo correcto se convierte en la integral sobre la curva delta de f con respecto a la parametrización yo con gamma delta con respecto a la parametrización delta, ¿no? Y entonces pues ya llegaría a que las dos integrales pues sí coinciden. Entonces en los dos resultados que hemos probado hoy, lo que ocupamos pues es algún cambio de variable para, sobre todo, a modificar el intervalo en el caso anterior de la suma de las dos funciones. Y aquí pues para relacionar la función gamma con delta. ¿Algún comentario, queja, duda que tengan? Entonces en este caso la democracia pues sí, sí funcionó. Entonces mientras sea el mismo camino, sí nos tiene que dar la misma integral sin importar la velocidad ni el sentido en el que recorras el camino. Formalmente pues eso está dado por esta biyección que hace conmutar el diagrama. Bueno, ya se ha hablado antes del valor promedio de una función. Bueno, antes de eso escribieron el paso del signo menos de alfa al valor absoluto de alfa. De aquí a acá, pues lo que estamos ocupando es que estamos en el caso en el que alfa prima de S siempre es menor o igual a cero. Para cada S en el intervalo. Sí, por eso le pusimos valor absoluto. Y bueno, les decía que faltaría revisar el otro caso cuando alfa prima siempre es mayor o igual a cero. Pero bueno, eso lo pueden revisar ustedes de qué es lo que cambia. Seguramente tendría que ver con estos signos, ¿no? Entonces les decía que desde cálculo 2 hemos hablado del valor promedio de una función. Primero pues teníamos como que el valor promedio sobre el intervalo a, b. Luego en este curso pues también se habló de valor promedio de una función pero sobre un rectángulo primero. Y entonces pues ahora también podemos hablar del valor promedio de la función sobre una curva. Entonces pues no voy a escribir cómo se calculaban estos valores promedios. Mejor lo decimos al final de lo que vamos a comentar ahora. Porque, bueno, al menos en cálculo 2, pues, creo que no lo hicimos tan formal esa parte de por qué si es valor promedio. Hablamos de sumas de Riemann por ahí ya. Entonces, en este caso, pues vamos a dar una pequeña explicación de cómo llegar a este valor promedio. Entonces, se parece mucho a lo de antes.
Entonces, igual que siempre, tienes una función gamma, pero una curva gamma, en este caso contiene Rn, que es suave por pedazos, una parametrización, que es gamma minúscula. En este caso pedimos inyectividad, pues para no recorrer la curva en varias ocasiones, ¿no? O sea, como que nada más para el promedio te interesaría pues tomar una vez cada punto de la curva. Y pues igual que en todo lo anterior, tomas una función continua que esté definida en gamma y sea una función escalar, o sea que vaya a los reales. Entonces, queremos calcular el valor promedio de esta f sobre la curva gamma. Déjenme ver si aquí... Ah, sí. Si había dibujo o no de esto. Entonces, como la parametrización es inyectiva, podría ser, por ejemplo, esta curva es la gamma completa. Y entonces, para calcular un valor promedio de esta función sobre la curva, pues vamos a dividir, tomando k en los naturales, a la curva gamma en k subarcos que tengan la misma longitud. O sea, nosotros ya sabemos cómo calcular la longitud de la curva gamma. Y entonces, si ya tienes ese número, la longitud de gamma, divides entre k y vas viendo con qué puntos se divide la curva en exactamente k subarcos de la misma longitud, ¿no? Entonces, cada uno de estos subarcos que le estoy llamando gamma subíndice 1 hasta gamma subíndice k, tendrían longitud de gamma entre k. Esa sería su longitud. Y entonces, en cada uno de estos conjuntos de los subarcos, pues tomas un punto. Y dices, este es epsilon 1, y si el de acá es gamma subíndice i, pues eliges el punto que tú quieras, que le llamas epsilon i. Y entonces aquí estaríamos eligiendo k puntos, uno por cada subarco. Y puedes sacar pues el promedio de estos k puntos, bueno, de la función evaluada en estos puntos, ¿no? O sea, sería sumar las imágenes de los puntos dividido entre k. Ese es el promedio de la función en estos k puntos. Y entonces la idea pues es que mientras tomes k más grande, pues estarías eligiendo más puntos. Y si todos los arcos tienen la misma longitud, pues esos puntos sí están como bien distribuidos sobre la curva. O sea, va a llegar un momento en el que tengas así como los puntos muy cercanos. Y si tomas el valor de la función en cada uno y promedias, pues eso se iría acercando al promedio ya de la función completa. Entonces, esto de aquí, pues es una aproximación al promedio de los valores de f sobre la curva. Entonces, digamos que aquí la idea sería tomar k cada vez más grande y ver a qué se aproxima, pues, este promedio. Igual que siempre, pues tendríamos que llegar a alguna integral. Entonces, así como en los casos anteriores, si ya tengo estos arcos, pues cada uno de estos elementos viene de algún t. Entonces te fijas como en sus preimágenes y tomas la partición P, que es desde T0 hasta TK, tal que la imagen de cada subintervalo pues es uno de estos arcos. O sea, este punto de aquí sería gamma de A o gamma de T0. Aquí está gamma de T1, gamma de T2, hasta gamma de TK. Este es K-1.
Y bueno, aquí algo que comentar que no influye en lo que vamos a hacer, pero es que estos subintervalos pues no necesariamente tienen la misma longitud, ¿no? O sea, los que sí son de la misma longitud ya son las imágenes, los arcos que se van formando aquí. Estos intervalos pues quién sabe si su tamaño sea el mismo o no, depende de la función gamma. Y pues igual que siempre, estos puntos que estoy tomando como epsilon i, pues también vienen de alguien, ¿no? Entonces este epsilon i pues sería gamma evaluado en el real de epsilon i. ¿Y dónde cae este elemento? Pues en el intervalo ti menos 1, ti. Entonces hasta aquí pues es más o menos lo que hemos estado haciendo con las otras integrales. Y ahora pues quiero ver qué pasa con esta suma. Así, pues, cuando k tiene infinito, como ver si se parece a alguna integral o no. Entonces, esta k que está dividiendo, pues lo que había dicho antes es que la longitud del subarco gamma i, pues es la késima parte de la longitud de la curva completa. Y entonces el 1 entre k que aparece aquí como factor, pues lo podemos ver como longitud de gamma i entre longitud de gamma. Entonces, pues vamos a sustituir eso aquí y ver a qué llegamos. Entonces, empiezo con la suma que estaba considerando antes, bueno, el promedio. Entonces, el 1 entre k, pues, lo puedo pensar ahí que está multiplicando a cada sumando, ¿no? Y entonces sustituyo, en lugar de 1 entre k, puedo poner longitud de gamma y entre longitud de gamma. Y ahora estos epsilon y los puntos, dije que son imagen de pues, un elemento en el subintervalo. Ahora, a partir de aquí, pues tengo la longitud de gamma, que es así, sé cómo calcularla, como factor en todos los elementos. Entonces, pues, ahí puedo sacar el factor común 1 entre longitud de gamma, que multiplica a pues, cada composición por longitud de gamma i. Y ahora, para estas longitudes pequeñas, las de cada subarco, pues esas ya sé cómo aproximarlas, ¿no? O sea, esta longitud, pues lo que siempre hemos hecho, bueno, desde el primer ejemplo, que recordamos cómo se hacía esto de la longitud de curva, pues era fijarnos en la medida de este segmento, ¿no? Que es la norma de la diferencia de gamma de ti menos gamma de ti menos 1. Entonces la longitud de cada gamma i, pues la puedo aproximar por esta norma, ¿no? O sea, el tamaño del segmento. Entonces ya para no estar escribiendo la norma con los puntos suspensivos, pues también lo podemos poner ya así. Y bueno, si ya llegué a esta diferencia, pues aplicamos la misma aproximación de siempre de ocupar teorema del valor medio en las funciones coordenadas, más la continuidad de gamma prima. Entonces, esto nos quedaba como gamma prima de un punto en el intervalo por la longitud del intervalo, o sea, ti menos 1 menos, perdón, ti menos 1. Esta es la aproximación que usamos muchas veces ayer. Y este escalar, pues lo puedes sacar de la norma y ya sin valor absoluto porque es un número positivo. Y bueno, nada más para recordar, lo que se hacía en ese procedimiento, pues nos quedaba en cada coordenada algún punto sobre el intervalo y luego usábamos que la función gamma prima es continua
para decir que pues, puedes cambiar el punto de cada intervalo por el mismo punto que tienes aquí. Es decir, estas imágenes son cercanas. Entonces, pues aquí ya nos quedó una suma de Riemann otra vez para el intervalo A, B, ¿no? Porque ya tienes las longitudes de los intervalos por cierta función evaluada en un punto que sí está sobre el intervalo. Entonces, bueno, el factor de aquí afuera lo vamos a dejar así como está. Y esta suma, pues se aproxima cuando k tiende a infinito a la integral sobre el intervalo A, B. ¿De qué función? Pues de todo lo que está aquí. Entonces, esta composición por la norma de gamma prima de t con respecto a t. Bueno, pero esto de aquí pues es la integral de línea que habíamos definido antes. Entonces nos quedaría como 1, está escribiendo muy feo. 1 entre longitud de la curva por la integral de f con respecto a la parametrización gamma sobre la curva gamma. Entonces, este sería el valor promedio de la función. Y entonces, bueno, si recordamos lo que se había hecho antes, cuando tú querías calcular el valor promedio de una función sobre un rectángulo, por ejemplo, pues eso era 1 entre la medida del rectángulo, pues también por la integral de la función sobre todo el rectángulo, ¿no? Y lo mismo para pues, el caso particular de rectángulo en los reales, o sea, un intervalo cerrado. Entonces llegamos pues a la misma conclusión de siempre, pero ahora calculando el valor promedio de la función sobre una curva. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces esto es con respecto a la integral de línea para funciones escalares. Y entonces ahora pues vamos a platicar un poco sobre la integral de línea, pero para funciones vectoriales. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a empezar pues concentrándonos en algún ejemplo de cierto cálculo que queremos hacer y que eso nos conduzca a alguna integral. Entonces, para esta nueva integral de línea que vamos a encontrar, pues hay que recordar cómo se calcula la proyección de un vector, digamos, u sobre b, ¿no? Bueno, ¿alguien me puede decir la longitud? Bueno, si aquí estoy proyectando u, la proyección pues es ortogonal, aquí está el ángulo de 90 grados. Esto digamos en el plano, pensemos por el momento. Esta longitud, ¿cómo se calcula?
de sus cursos de geometría analítica. Es U punto B sobre... Ah, es la longitud verde, ¿verdad? Sobre B, la norma de B. Ajá. Sí, entonces esta longitud, pues la manera de calcularla es así. Esto es lo que vamos a usar, ya nada más por complementar esto. Pues si quiero saber quién es este vector, ay, este vamos a quitarlo. Pues su longitud ya sé cuál es. Lo único que me faltaría pues es multiplicar esta longitud por el vector unitario de B. O sea, el vector sería la longitud que ya tenía multiplicado por el unitario de B. Entonces eso pues lo puedes escribir como U punto B entre la norma de B al cuadrado. Entonces este es el escalar que multiplica al vector B. Entonces, como les decía, pues nosotros vamos a concentrarnos, bueno, lo que vamos a utilizar es nada más cómo se calcula esta longitud, ¿no? Es el producto punto dividido sobre la norma del segundo vector, o sea, sobre el cual estás proyectando. Bueno, ¿para qué queremos eso? Pues vamos a revisar nuestro ejemplo para llegar a esta nueva integral de línea. Igual que siempre que toca hablar de estas cosas de física, me disculpo de antemano con los estudiantes de física e ingeniería presentes por las cosas que vaya a decir. Entonces, ahí, como vamos a comenzar aquí es pensando pues, en algo que vamos a llamar campo de fuerzas. Entonces, imagina que tienes, por ejemplo, un imán o algún objeto con cierta carga eléctrica y entonces, bueno, en alguno de esos dos ejemplos, pues este objeto va a generar, bueno, sobre los puntos cercanos a él, algo que vamos a llamar campo de fuerza, es decir, en cada punto que tú tengas aquí cercano al objeto que está aquí en medio, el imán, por ejemplo, pues hay una fuerza que se ejerce hacia donde está el objeto. Entonces, esta fuerza pues depende del punto donde te encuentres. O sea, por ejemplo, si estás aquí, la fuerza sería hacia la derecha, si estás de este lado, pues sería hacia la izquierda. Entonces, la dirección pues puede cambiar y también la magnitud de este vector, ¿no? Entonces, a esto es a lo que vamos a llamar por lo pronto un campo de fuerzas. Entonces, la idea sería que sobre cada punto de U, que es pues, como esta región, aquí estaríamos pensando como en dimensión 3, así como está dibujado. Entonces, sobre cada punto X en U, se ejerce una fuerza que le podemos llamar F de X. O sea, depende de cada punto.
Y entonces, pues, aquí tendríamos una función f, cuyo dominio es u. Este u está contenido en R3. Y entonces la imagen de cada punto, o sea, el f de x, pues también es un vector en R3. Entonces, esto pues es lo que llamábamos campo vectorial. Es un ejemplo. Ahorita vemos pues qué vamos a hacer con estos campos vectoriales. Otro ejemplo pues, es, digamos, si en cada punto la fuerza que tienes es hacia en la misma dirección, con la misma magnitud y sentido. Por ejemplo, aquí que siempre vaya hacia abajo y estos vectores tengan la misma longitud, ¿no? Ejemplo de eso, pues cuenta la leyenda que esto lo podemos pensar como un campo gravitacional, pero pues de manera como muy local. O sea, para puntos muy cercanos, pues estas fuerzas de gravedad irían casi en la misma dirección. Entonces, pues vamos a centrarnos primero en este ejemplo de cuando todas las fuerzas son iguales. Entonces, vamos a ver qué sucede. Entonces voy a suponer ahora en el plano, para que sea un poco más sencillo los cálculos que vamos a hacer y la idea. Entonces supongo que en el plano pues tengo campo de fuerzas constante, dice, donde en cada punto P actúa la misma fuerza F hacia abajo. Entonces imagínate ya nada más para implementar. Pues ahí ya está el plano y en cada punto pues las fuerzas van en misma dirección hacia abajo. Y entonces lo que voy a hacer es, considero un objeto que se mueve desde un punto P hasta un punto Q en línea recta, o sea, sobre el segmento. Entonces, en general, digamos por ahí, empiezo en cierto punto P y puedo ir en la dirección que yo quiera. Está ahí P y Q. Entonces, este vamos a quitarlo de aquí porque abajo están los dibujitos de varios casos. Entonces, las fuerzas siempre son iguales a este vector F. Y entonces, pues tengo un objeto que se mueve desde un punto P hasta Q. Aquí serían como tres casos distintos. Y entonces lo que quiero hacer es revisar cuál es el trabajo realizado por este campo de fuerzas a lo largo de todo el segmento. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé si desde la secundaria o desde la prepa, nos decían que en el caso del trabajo, pues que si tú estás aplicando una fuerza de manera perpendicular a la trayectoria, que sería este caso, pues el trabajo realizado sería cero. Eso es lo que nos contaban por ahí en la secundaria o en la prepa. Entonces, aquí pues digamos que en el sentido que yo estoy recorriendo la trayectoria, como la fuerza que estamos aplicando es perpendicular, pues aquí el trabajo pues no, bueno, más bien la fuerza no influiría sobre esto. Y en cambio, cuando no es perpendicular, o sea, que estoy recorriendo hacia arriba o hacia abajo, pues esta fuerza sí influye, ¿no? O sea,
En el primer caso, la F actuaría como en contra del movimiento que estoy realizando porque voy hacia arriba y la fuerza va hacia abajo. Y acá, pues a favor, que voy hacia abajo también, igual que la fuerza que se está aplicando. Entonces aquí, bueno, vamos a poner esto de que aquí F actúa en contra, aquí F actúa a favor. Pero pues quiero medir exactamente cuál es este trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí es donde voy a ocupar lo que mencionaba antes de las proyecciones de los vectores. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, si tú tienes que aquí está el punto P, a lo mejor lo ponemos arriba. Y aquí está el punto Q. En cada punto, pues la fuerza está actuando en esta dirección hacia abajo. Entonces aquí es donde decía pues que es como en contra porque voy hacia arriba y la fuerza hacia abajo. Y entonces para medir eso, puedo fijarme justo en la proyección de este vector F sobre el vector Q menos P, que es todo esto. Y entonces en este caso la proyección pues justo quedaría del lado opuesto, ¿no? Entonces, por aquí, espero que ahí medio se vea como ángulo de 90 grados. Entonces la proyección estaría, bueno, su medida, su tamaño sería este. Y de hecho cuando hago el producto punto, pues me va a quedar con signo negativo. O sea, eso va a indicar pues justo que pues sí está actuando la fuerza en sentido opuesto, o sea, en contra. Entonces la longitud de este vector, pues como habíamos dicho antes, es f punto q menos p dividido entre la norma del vector sobre el cual estoy proyectando. Entonces, bueno, con esto puedo medir pues qué tanto está influyendo esta fuerza en cada punto. A ver si este ya es el caso general. Es que no recordaba si tenía algo más escrito de esto. Entonces, esto es la manera en que actúa la fuerza puntualmente. Vamos a ponerle la magnitud. En la que actúa la fuerza F. Y eso sería sobre cada punto del segmento de P a Q.
bueno, estaría dada por este producto punto, o sea, sobre la proyección entre la norma de Q menos P. Bueno, esto es puntual. Si quiero considerar, pues, qué pasa ya con todo el trayecto, o sea, con todo el segmento completo, pues lo que voy a hacer es multiplicar este número por la magnitud del segmento, es decir, por la norma de Q menos P. Entonces, vemos que el trabajo realizado por el campo de fuerzas a lo largo del segmento sería esto que era puntualmente multiplicado por la longitud del segmento, es decir, la norma de, ahí aquí falta ponerle norma, multiplicado por la norma de Q menos P. Y entonces esto pues sería igual a F punto Q menos P. Entonces, bueno, aquí esto sucede para un caso muy particular, que es si cuando el campo de fuerzas es constante y la trayectoria es un segmento nada más. Entonces, de hecho aquí, pues, lo de que la fuerza, pues, esté dada hacia abajo, solamente fue como para ejemplificar, pero pues en los cálculos no importa hacia dónde vaya la fuerza, mientras supongamos que es constante, pues seguiría siendo esta misma proyección del vector F sobre el vector de Q menos P. Entonces, esto que nos quedó aquí, pues es lo que vamos a intentar usar para el caso general. Que ya en el caso general, pues nuevamente, bueno, ahorita lo vamos a revisar, pero pues sería, tienes una trayectoria, bueno, una curva parametrizada por una función de clase C1 por pedazos, la divides en subarcos, en cada subarco pues puedes aproximarlo por un segmento de recta y entonces ahí es donde ya entraría esto. Entonces vamos a intentar usar este producto punto al que llegamos para el caso general. Entonces, el vector f por q menos p, fue lo que nos quedó, ¿no? Producto escalar. Entonces, a ver, el caso general es así. Si tengo una función f, así que a cada punto x en R2 le asocia un vector f de x, que representa la fuerza que actúa en el punto x. Entonces, esto pues ya puede cambiar dependiendo del punto donde te encuentres. Es tu campo de fuerzas. Y ahora en lugar del segmento, pues tú consideras gamma una función igual que siempre suave por pedazos. Y esta función gamma pues es la que describe la trayectoria del objeto. Que digamos va de un punto P a Q, P es el punto inicial de la trayectoria y Q el punto final. Y entonces nuevamente lo que quieres pues es
responder esta pregunta de cuál es el trabajo neto realizado por el campo de fuerzas F a lo largo de toda la trayectoria. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí está la trayectoria gamma, la azul. Y entonces, igual que en los casos escalares, pues puedes comenzar con dividir la trayectoria usando una partición del intervalo A, B, ¿no? Entonces tomas una partición que va de T0 a TK. Estos puntos que están aquí pues son las imágenes bajo la función gamma. Y entonces lo que decía es que en cada subintervalo, esta trayectoria, igual que siempre, la puedes aproximar por el segmento de recta. Entonces, conforme vayas incluyendo más puntos y que sí estén suficientemente cercanos, pues la trayectoria sí debe tener más o menos la misma longitud que el segmento de recta. Y la fuerza, pues la fuerza va cambiando dependiendo del punto, pero pues si este campo de fuerzas es continuo, ¿qué va a pasar? Pues que los puntos cercanos deben tener valores de fuerza pues también cercanos. Y entonces pues yo creo que estarás imaginando que igual que en todos los casos anteriores, pues vamos a tomar un punto cualquiera sobre el arco, que es otra vez la imagen de cierto elemento en el subintervalo. O sea, este epsilon i pues está en ti menos 1, ti. Y entonces vas a suponer que sobre todo el arco se está aplicando la misma fuerza, o sea, la F evaluada en este punto. Entonces, aquí tenemos que para cada i ya tomas el epsilon i en el subintervalo. Aquí estaría el gamma de epsilon i. Y lo que acabo de decir de que en cada punto de este segmento de recta, pues vamos a suponer que la fuerza sí es constante y es F evaluada en el punto que tomaste. Y entonces, pues sobre un segmento de recta, si la fuerza es constante, ya sé cómo calcular este trabajo, que es el producto punto de la fuerza por el vector que va de gamma de ti menos 1 a gamma de ti. Entonces, bueno, una aproximación al trabajo, pues sería como calculando este trabajo sobre cada segmento y sumar todos. Entonces, en cada segmento es la fuerza punto este vector que es el que va de gamma de ti menos 1 a gamma de ti. Y entonces, ya que tengo esta suma, pues nuevamente la idea es llegar a cierta integral, ¿no? Y como ya tienes el gamma de ti menos gamma de ti menos 1, aquí no influye la función f de si es escalar o vectorial. Más bien, pues ocupamos la misma aproximación de siempre. Entonces, la aproximación para que ya llegara a una suma de Riemann es, usando teorema del valor medio y la continuidad de gamma prima, que esta diferencia pues se puede ver como gamma prima de un punto en el intervalo, que pues eliges el mismo punto aquí y acá, por ti menos 1. Entonces, pues vamos a cambiar en esta suma la diferencia por lo de la gamma prima. Entonces aquí tendríamos f de gamma de epsilon i punto todo esto. Pero en el producto punto, pues tú puedes sacar escalares. Sería, entonces este escalar lo dejas aparte y es el producto punto de estos dos vectores.
de la F punto gamma prima de epsilon i. Y bueno, aquí sí está bien el calcular el producto punto porque ambas funciones van a dar a Rn con la misma n, ¿no? En este caso estamos pensando en R2. Y bueno, pues aquí como ya tienes otra vez ti menos 1 y estos epsilon i son elementos en el subintervalo, pues esto es la integral de ¿quién? Bueno, se aproxima a qué integral. Sería de F compuesta con gamma punto gamma prima. Desde A hasta B. Entonces, bueno, llegamos a esta integral para calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas F, que este ya no es constante, sobre la curva gamma, que estamos suponiendo que es suave por pedazos. Entonces, aquí es importante que bueno, que gamma prima sí sea suave por pedazos, porque se usa la continuidad de su derivada a la hora de cambiar estos puntos. O sea, porque teorema del valor medio lo aplicamos en cada función coordenada y luego para cambiar que ya tengas el mismo punto en cada coordenada, pues es donde usas esta continuidad. Y la continuidad de f también es importante cuando suponemos que la f es constante sobre todo el segmento, ¿no? Porque dices, cuando tomas segmentos pequeños, o sea, puntos cercanos, pues la función f sí tiene que también tener valores cercanos por la continuidad. Entonces, esta pues es la que vamos a definir como la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una curva gamma. Entonces, bueno, antes de escribir la definición, si regresamos a nuestro ejemplo original que era el campo de fuerzas constante y calcular en una trayectoria que sea pues, nada más el segmento que une dos puntos, pues vamos a ver qué pasa con esta integral. Entonces, aquí que tendría, pues la integral desde A hasta B. Bueno, esta gama la estaría pensando que va, por ejemplo, bueno, para que esto sí esté bien, sería el intervalo 0,1. Para que evaluado en 0, pues te dé el punto P y evaluado en 1 sea Q. Entonces es una parametrización del segmento. Y entonces pues voy a poner la integral de aquí arriba. Es la composición de gamma con F, punto gamma prima de T. Ahí aquí faltó el de T. Con respecto a T. Entonces en este caso, como la fuerza es constante, dice f de x siempre es el vector f, pues en esta composición nada más me quedaría este vector f, punto
gamma prima, pero pues gamma prima de t sería q menos p, es constante. Y entonces, pues aquí adentro de la integral, este producto punto, pues ya es un número real que no depende de t, es una constante también. Y entonces la integral de esta constante, pues es la constante multiplicada por la longitud del intervalo, que pues es 1. Entonces, para este caso de que el campo de fuerza sea constante y la trayectoria sea la que recorre este segmento de manera, bueno, con velocidad constante, pues llego al mismo producto punto que había obtenido antes, ¿no? Como debería de ser. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? Entonces, lo que sigue es pues, que ya defina la integral de línea de esta función vectorial f de la manera a la que llegamos, ¿no? Como esta integral. Ah, eso no está aquí, eso está en la siguiente página. Entonces, bueno, no es necesario que la función f, la del campo de fuerzas, esté definida en todo Rn. Lo que voy a pedir para definir esto, pues es que la función f esté definida en un conjunto abierto y conexo. Entonces, un subconjunto abierto y conexo de Rn, pues le vamos a llamar región. Por ejemplo, pues en su curso de variable compleja 1 en quinto semestre, pues casi todo el tiempo van a estar trabajando sobre regiones y en el plano complejo. Pero entonces aquí, pues basta con que la función f esté definida en una región que vamos a estar denotando por u. Y entonces, en esta región u, es el abierto conexo, es donde está la curva gamma. Adentro de u. Entonces, esta gamma, igual que siempre, es una función suave por pedazos. Y definimos la integral de la función f, que aquí va de Rn en el mismo Rn, sobre la curva gamma, nuevamente que depende de la parametrización que tú tomes, como, bueno, la notación, pues igual que en el caso anterior de las funciones escalares, sugiere pues la operación que tienes que hacer. Entonces, integral sobre la curva gamma de f punto de gamma minúscula. Entonces es la integral que teníamos antes, ¿no? Gamma compuesta con f punto gamma prima en el intervalo a, b. Entonces esta es nuestra definición de integral de línea para una función continua vectorial. Entonces, bueno, lo que seguiría es revisar si los resultados que obtuvimos para el caso escalar se siguen cumpliendo aquí con esta nueva integral. Entonces vamos a mencionar los primeros dos. Estos, pues la demostración sería casi idéntica al caso escalar, entonces igual pueden ser ejercicios por hacer. Entonces, el primer teorema que habíamos puesto para el caso escalar es que esta integral de línea
es un operador lineal, ¿no? O sea, abre sumas, saca escalares. Entonces también se cumple en este caso, ¿no? Es decir, si tienes dos funciones f y g que sean continuas en la región U y dos números reales, pues la integral de toda esta función sobre la curva gamma se puede separar como alfa por la integral de f más beta por la integral de g. Y nuevamente, pues la prueba de esto nada más ocuparía que primero pues puedes separar esta suma de funciones. Bueno, con el producto punto se distribuye cuando ya aplicas la definición. Entonces, separas la suma de f más g evaluada en gamma de t, separas el producto punto, luego como esas son funciones, bueno, es una integral en el intervalo a, b, pues se puede separar la integral. Y ya pues vas separando, ocupando cada propiedad. Y el segundo teorema, pues también aquí seguimos integrando sobre curvas. Entonces nuevamente te puedes fijar en dos curvas donde sí esté definida esta parametrización gamma más delta. Y nuevamente pues la integral sobre la unión de las dos curvas la puedes calcular por separado sumando las dos integrales sobre gamma y sobre delta. En este caso, pues igual que en la parte de escalares que sí probamos, pues empezarías con el intervalo de a b más d menos e, separas el intervalo y vas haciendo lo mismo. Y entonces, bueno, este es el último resultado que está escrito aquí. El que nos falta revisar, entonces otra vez, a ver qué dice su intuición, es la pregunta de qué tanto depende esta integral de la parametrización. Entonces, nuevamente, si recorres la curva varias veces, pues puede que, bueno, ahí seguramente sí va a influir, o tal vez no. Pero entonces, a ver, eso lo vamos a contestar la próxima semana. Nada más díganme si pienso en funciones, bueno, en curvas que sí estén parametrizadas, como recorriendo el mismo camino, ya sea en mismo sentido o en sentido opuesto. ¿Creen que nuevamente la integral nos dé el mismo valor? ¿O no? Estamos con esta definición. Abstención total. Ah, bueno, ya. Alguien dijo que no, no. ¿Por qué no? Aquí que va a influir. Si estoy recorriendo el mismo camino. Pues podemos centrarnos en el primer ejemplo que estábamos viendo de las fuerzas que actuaban hacia abajo de manera constante. Pues si yo pienso en una trayectoria que vaya en este sentido, con rapidez constante, pues entonces si el campo de fuerzas va hacia abajo, como en nuestro primer ejemplo, ahí lo que decía es que
Pues desde el primer producto punto que tú tomas, que bueno, ya vimos en nuestro ejemplo anterior que coincide con el valor de esa integral ya completa, pues ese producto punto sería negativo porque la fuerza está actuando en sentido opuesto a la trayectoria. Bueno, actúa en contra de, ¿no? Y entonces, si yo pienso, por ejemplo, en esta misma trayectoria, pero pues, recorrida en sentido opuesto, lo que sucedería es que ahora estas fuerzas actúan a favor y entonces la integral ahí va a resultar positiva. Entonces, el sentido en este caso sí influye en el signo de la integral. Entonces, bueno, ya el resultado que vamos a ver la próxima semana, pues es que eso es lo que va a influir. O sea, ahí sí va a ser importante saber si la función alfa, que era la biyección que habíamos tomado, cumple que su derivada siempre es mayor o igual a cero, o sea, que la alfa sea creciente o que sea decreciente. Que eso es a lo que llamábamos que la reparametrización preserva la dirección o invierte la dirección. Entonces, si la preserva, pues ahí la integral sí nos va a quedar la misma. Y si invierte la dirección, pues lo que va a pasar es que el signo de esta integral va a cambiar. Entonces, pues eso lo vamos a demostrar la próxima semana.